misma huevada, ¿no? De ese ejercicio de qué era lo que les había hecho ella, les hacía hacer como una especie de juego para que ellos resuelvan, donde ponían en práctica lo que estaban aprendiendo. Y me dice, y mi compañera, mamá, me dice, mi hijo le dijo así a la profesora. Y entonces me dijo, la profesora se molestó y le digo, tu compañera, le digo, le habló así a la profesora, le digo, ¿en serio? Sí, mamá, me dice, y mucho, y ya de ahí salieron muchas cosas, y muchos de mis compañeros me dice, le dicen, me dijo cosas a veces, o cuando ella le habla y le dice que participen, apagan su pantalla y se van, ¿no es cierto? Y no están en clase, y la profesora se molesta, ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces, y le digo yo, y ahí lo reflexioné a mi hijo, y le digo, lo que pasa es que detrás de una pantalla, a veces le digo, la comunicación es distinta que ser cara a cara. Entonces, es más fácil a veces que el alumno se atreva a decir cosas, por ejemplo, a través de un grupo de WhatsApp, que cuando usted lo confronta, ¿no es verdad?, cara a cara. Entonces, y eso nos pasa y no es de ahora, digamos, pero ahora se ha incrementado porque, claro, el único medio a veces que tenemos para interactuar en clases es justamente, ¿no es verdad?, esta forma, ¿no?, a través de una plataforma y a través de un medio virtual. Entonces, y eso es como que a los seres humanos nos quita la responsabilidad. Yo digo, cuando vos interactúas cara a cara, sos menos cruel porque ves la repercusión que tiene tu mensaje en el otro. Por ejemplo, a una amiga que vos le digas algo feo, ¿no es cierto?, vas a ver de que de repente la afectas tanto que tu amiga va a llorar, ¿no es cierto? Y eso te va a hacer sentir mal, ¿no? Entonces, para la siguiente vez vos vas a reflexionar y vas a repensar en cómo vas a decir ciertas cosas, porque claro, te vas a acordar de esa situación de que te fue muy incómodo porque la otra persona se sintió tan mal que lloró, digamos, ¿no es cierto? Entonces veo su emoción y su reacción. En cambio, cuando yo tengo un dispositivo, ¿no es verdad?, mi celular, entonces alguien dice algo y a mí qué me importa, yo lo mando al diablo, ¿no es verdad?, y le digo cosas ofensivas porque no estoy dando la cara y porque el otro no me está viendo. Entonces no veo su emoción o lo que le produce o le provoca, ¿no es cierto?, ese mensaje. Y eso nos hace a veces y nos cambia la forma de comunicación. Segundo, que cuando se habló de este modelo de educación virtual y demás, es como que se tendió a minimizar el esfuerzo, ¿no es cierto? Era como decir, haremos el esfuerzo, pobrecitos los estudiantes, ¿no? Entonces veremos la forma de que sí o sí aprueben, ¿no es verdad? Y esa fue la idea, porque incluso el año pasado fue cuando dijeron que ningún estudiante se podía aplazar, ¿se acuerdan? No podía el colegio a ningún estudiante aplazar, lo que el que haga o no haga algún esfuerzo le daba la posibilidad de aprobar. Entonces ahí es como que nos dieron como que carta libre para que nos relajemos, ¿no es cierto? Y estemos ahí horas nalgas, aunque nuestra cabeza esté en otro lado. Entonces también eso responde, ¿no es verdad? Y nos incorpora. En cambio, cuando estamos en clases normales, presenciales, usted ve que el profesor te exige, ¿no es cierto? Y por ejemplo, para nosotros en mi colegio nos acordábamos la otra vez, y ustedes también se deben acordar, tenía una profesora que te preguntaba y decía, ¿no sabe la respuesta? No, primero así de poco tolerante la señora, adelante, al pizarrón, ¿no es cierto? Y te hacía parar así como soldado. Fulana, ¿no es cierto? Era un colegio de puras mujeres, ¿no es cierto? Y usted, y la pregunta, ¿no? ¿Sabe o no sabe? Y no sabía, adelante. Entonces cuando acordaba así decía todavía, todas las burras flojas están aquí adelante, ¿no? Las que leyeron bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, sí hay método. Entonces, ahí no había cómo escaparse. Vos sabías de que si la profesora iba a hacer control de lectura en clase, tenías que ir leído sí o sí obligatoriamente, porque si no te esperaba, ¿no es cierto?, esa situación fea e incómoda. Entonces, estos modelos educativos que han cambiado, con el rol de los profesores relajadísimo, porque me dice mi hijo, el profesor, porque entré un día y veo su clase y lo veo a mi hijo con su pantalla activada, porque yo les decía, se levanta, se cambia, se pone su guayabera con la que pasa clase, ¿no es cierto?, en el colegio, desayunamos y a clase, y su cámara encendida. Entonces, eso le decía a mi hijo y me dice, y de ahí voy un día y veo todas las cámaras apagadas y 2 o 3, ¿no es cierto?, él con otro, digamos, pasando clase. Y después le pregunto y le digo, oye, le digo, ¿en tu curso pasan clases así? Sí, mamá, me dice. ¿Y tu profesora no dice nada? No, me dijo, no les dice. Entonces, como que el profesor también se relajó, ¿no es cierto?, de acuerdo a ese modelo, y por lo tanto, el resultado es ese tipo de estudiante que tenemos ahora, irresponsable, pancho, ¿no es cierto?, que quiere que todo fluya, ¿no es verdad?, así de manera natural y que el resultado sea bueno sin hacer ningún esfuerzo. Eso.
Ahora, claro, el otro, lo que dice usted, ¿no? El ver a las mismas personas, llevar a cabo las mismas rutinas todos los días, puede ser cansador, ¿no es cierto? Resulta cansador e incómodo, más en ustedes los jóvenes, porque en final las personas mayores, y me incluyo, lo rutinario nos agrada más, les cuento, ¿no es cierto? Nos acostumbramos, o sea, tenemos otra forma. Entonces, lo rutinario a nosotros nos viene bien, lo que siempre se hace, el cómo se vienen haciendo ciertas cosas, y sin embargo ustedes están pues con otra mentalidad, ¿no es cierto? De experimentar otras cosas, quieren novedad, no quieren lo mismo, y eso es lo que nos lleva a este estado, ¿no es cierto?, de cambio, que necesariamente iba a haber. La pandemia nos ha provocado una serie de cambios en muchas cosas. ¿Y saben dónde se nota? En el peso corporal. Todingo creo que nos engordamos durante la pandemia. Y eso resultado de qué? La ansiedad que te produjo, ¿no es cierto?, el encierro. Entonces el encierro, no, todo el mundo, fíjense, ¿se acuerdan en la primera etapa? Y aquí les voy a hacer recuerdo, todo el mundo aprendió a hacer pan, todo el mundo hacía cuñapé, hacía queques, hacía cupcakes, hacía no sé qué para los niños de chocolate, y claro, vos le plantabas lindo, ¿no es cierto? Comías lindo, y eso te mantenía además ocupado durante parte de tu tiempo. Pero luego el resultado fue que, claro, como no podías salir a hacer actividad física afuera, no sé qué, solo casa, 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 además de que te quedabas con la pijama, ¿no? Con la que te levantabas en muchos de los casos, lo que también contribuía a que, claro, ya después cuando te ponías tu pantalón para a veces salir y te quedaba apretado, ahí recién te dabas cuenta que había subido de peso. Entonces, todo eso, y ni que se diga de las Crocs, ¿no es cierto? Yo tuve conflicto con los tenis, y les voy a decir ahorita, de repente a la mayoría le ha pasado, y mi hijo, ¿no? Entonces me dice, estos tenis me incomodan. Íbamos a hacer caminatas, vivía cerca del Cambódromo, íbamos y él me acompañaba. Y un día lo veo y me dice, ¿te incomoda el tenis? Sí, me sacan polla. Y le digo, ¿pero por qué te sacan polla el tenis? Le digo, si es un buen tenis, entonces no debería molestarte. A ver, mostrame. Y buscaba yo a ver si era que tenía algo, no sé qué, y le raspaba. Bueno, la cosa es que le busco después, ¿no? Le compré, me acuerdo, uno que era así como para meter como calcetín, ¿no es verdad? Espectacular para caminata. Igual, ¿no es cierto? Le incomodaba. Bueno, después me doy cuenta de que, claro, todo el periodo de pandemia, ¿no es cierto? En casa no se ponían zapatos y sí usan, ¿no es verdad? Crocs o cualquier otra chancleta, ¿no es verdad? Que le queda súper cómoda. Entonces, el pie ha tendido, ¿no es verdad? A estar así tan cómodo que cualquier cosa que le quiere ya ajustar o formar, ya no se la quieren poner, pero no es el problema del zapato, sino el problema del cómo se ha habituado, ¿no es cierto? Y entonces, y ahí estamos con estos cambios, ¿no es cierto? Que hasta en eso ha influido, ¿no? Y que es una cuestión que es natural. Ahora, cuando retomemos al año, como dice que va a ser normal, vamos a tener que lidiar con muchas cosas que también van a tener que volver a retomarse y a cambiarse, a las que ya tampoco estábamos habituados, ¿no? Entonces ahí, una de las formas es crear ciertos patrones que no cambien de forma absoluta. Entonces yo ahí un día reflexioné y digo, no, aquí hay que levantarse a la misma hora, hay que, no es verdad, ducharse, hay que hacerse la idea de que estamos trabajando normal como lo hacemos todos los días, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos que preocuparnos de arreglarnos y demás, ¿no es cierto? De ponernos bien y también exigir eso al entorno, porque si no, no iba a ser triste la historia. Entonces, eso es lo que le puedo explicar acerca de esta consulta que hace usted. Luis Carlos Aguilar. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Yo solamente tengo una pregunta más personal que otra cosa. En relación al tema de la frustración ocasionada por la insatisfacción de los consumos de los bienes materiales de las personas en exceso, especialmente sobre todo cuando nos referimos a las chicas, que es donde más se ve, yo quería preguntarle si usted lo considera a su juicio, en su opinión experto, a su criterio, algo antiético, algo inmoral, o lo ve como algo positivo, de aunque las empresas mayormente en el ámbito empresarial, los departamentos de mercadotecnia, los departamentos de comercial son bien conscientes, digamos, de esta problemática y se aprovechan muchas veces. Quería eso preguntarle. Ya, entonces, ya, lo primero, lo que rescato es, me dice usted, del consumismo excesivo en el caso especialmente de las mujeres. Claro,
Entonces, la mercadotecnia y el marketing, digamos, apuntan justamente a eso, ¿no? ¿Verdad? A vender más, ¿no es cierto? No le importan las repercusiones por este lado, porque, por ejemplo, el otro día leía que en el desierto de Atacama, creo que es el que está en Chile, si es que me equivoco, estaré como el ministro, el ministro, el ministro este famoso, el muchacho, el Castillo. Entonces, pero en este desierto, decía el otro día, de que la cantidad de ropa, la tonelada de ropas botadas, ¿no es cierto? Que son ropa que traen, la ropa americana, era tal que se había convertido, se va a convertir a lo largo del tiempo, decía, en un problema ambiental, porque una prenda de vestir tarda 20 años en degradarse, ¿no es verdad? Dentro de cuando se lo bota, digamos, a la basura. Entonces decía, y esto nos llevaba a cuestionar a las empresas, ¿no? Relacionándolo con su pregunta que hace Luis Carlos. Entonces, a las empresas decía que están acostumbradas a sacar 5 colecciones al año, ¿no? Para obligar también a la gente a que compre. Entonces, fíjense ustedes, ¿no es verdad? Tengo tenis, pero quiero el tenis que salió, ¿no es cierto? Ese que dicen que es más liviano, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto. En la ropa de vestir igual, ¿no es cierto? La tendencia ahora no son los jeans clásicos, tengo clásicos, pero quiero los rotos porque esos son los que están de tendencia. Y entonces, y dice, y esta rapidez en la exigencia, ¿no es verdad?, de sacar 5 colecciones al año, está provocando este gran problema, porque se lanzan, ¿no es verdad?, promociones cada cierto tiempo. Imagínense una empresa, 5 colecciones de prendas diferentes al año, es como que te impone la necesidad de comprar, ¿no es cierto?, un producto que esté a la moda. Entonces, la mercadotecnia no le importa, no es verdad eso, al marketing tampoco, porque lo que le importa es vender el producto y hacer que la empresa gane más, ¿sí? Y con eso, claro, nos afectan a nosotros los perceptores, no a todos, porque va a depender de tus valores, de tus prioridades también, para que vos, digamos, tendas a sentirte necesitado de comprar ciertas cosas. Para la gente que sí, por ejemplo, gusta de la moda y está pendiente de ciertas cosas, entonces sí, digamos, nos crea una necesidad, podríamos decir nosotros, ficticia, o sea, algo que no es necesario para sobrevivir, pero que creemos que es necesario. Y entonces, y nos llevan a esta tendencia del consumismo excesivo, pues, ¿no es cierto? Porque si salen, por ejemplo, prendas de vestir, ¿no es cierto?, de colores diferentes, colores, por ejemplo, ahora colores neón. Entonces, todo lo que no es neón, ahora resulta que lo ves así medio feo, porque ya no se ajusta a lo que está la tendencia dentro del mercado de la moda. Entonces, y te imponen y te crean la necesidad de comprar, ¿no es cierto?, ciertos productos, ¿no?, que consideras necesarios. Yo tengo ahí una fijación, ¿no es cierto?, con carteras y zapatos, le cuento, ¿no? Alguna vez que nos conozcamos, entonces van a ver de que ahí a mí me atrapó, digamos, la mercadotecnia y el marketing, ¿no?, de ciertas marcas por los colores, por las formas, por los modelos, o sea, me he dejado atrapar en ese sentido. Y para muchas mujeres, claro, es así, por ejemplo, con los colores, con los modelos, con esto, pero que si lo analizamos nosotros desde lo ético, claro, podríamos cuestionar a las empresas de marketing, porque nos obligan, ¿no es cierto?, a consumir, pero por el otro lado tenemos que pensar también de que si son productos creados para gente adulta, que es la que compra y consume, entonces no podemos juzgarlos como que son antiéticos, porque ellos son una empresa que crea bienes de consumo, pero que están direccionados hacia un sector determinado. Ahora depende de esa persona adulta que decida comprar o no, ¿no es cierto? Entonces ellos parten de esa idea, por lo tanto no podemos cuestionarle. Por ejemplo, la cervecería te crea la paceña con miel, por ejemplo, que personalmente me gusta. No soy bebedora consuetudinaria de que todas las veces, ¿no es verdad?, donde voy bebo, pero a mí me resulta agradable, agradabilísimo, podríamos utilizar el término, una cervecita, ¿no es verdad?, con ese componente. Entonces, y claro, yo que no soy bebedora, a veces deseo, por ejemplo, cuando voy y veo la botellita, ¿no es verdad?, y la cerveza, tomar un vaso. Entonces, y digo yo, ¿será culpa de la cervecería? ¿No es cierto? ¿Podemos juzgarla como que es una empresa no ética? ¿O tendrá que ver también con nuestras características, ¿no es cierto?, de nosotros como consumidores? Porque ellos han creado un producto,
pero para un sector, un público adulto que está en condiciones de, sabiendo las consecuencias y repercusiones, comprar o no el producto. Entonces yo compro según mi posibilidad económica, ¿no? Y entonces de repente de ahí es donde parten. Un poco complicado, digamos, decir si es ético o no, porque es como decir, el ingeniero comercial, por ejemplo, a ustedes les enseñan, ¿no? Cierto tipo de estrategia para también, ¿no es cierto?, hacer más atractiva la presentación de un producto, ¿no es verdad?, y demás. Entonces, y eso forma parte de su formación científica, académica, y ese va a ser su trabajo a futuro. Entonces van a tener que manipular de repente opiniones de la gente para lograr vender más de los productos que ustedes esperan que lanzan al mercado. Entonces ahí como que es un poco conflictivo, ¿no? Pero que a largo plazo nos va a hacer daño a todo el mundo, seguro que sí, porque por ejemplo ahora con el tema de los aparatos tecnológicos, muchos de ustedes van a estrenar seguramente celular fin de año, están esperando, ¿no es cierto? Igual que mi esposo, digamos que le encanta, ¿no es cierto? Sale una versión de una cosa, de una marca en específico y él me dice, ay, me encanta, por ejemplo, ¿no? Esto que ha salido en el mercado, pero que luego, por ejemplo, ya cuando vemos, ¿no? Hay muchas cosas tecnológicas que la gente ya no utiliza, que están obsoletas y que tiene que botarlas, ¿no es cierto? Y esa basura es altamente contaminante, ¿sí? Y entonces, y a eso es a lo que vamos. Pero un poco complicada, digamos, la respuesta en este caso, Luis Carlos. Pero interesante para reflexionarla, ¿no? Porque con la ropa yo no me había parado a pensar lo que dice ahí. Un jean, dice, se degrada cuando se lo entierra y tarda 20 años en ser absorbido por la tierra. Entonces, imagínense 20 años en tanta cantidad de ropa botada. Busquen, de repente por ahí van a encontrar, porque dice que toda la ropa que llega en fardo, que entra por Chile principalmente, dice toda la ropa que no se logra vender, se bota. Y se bota en este lugar y van a ver ustedes, hay una fotografía, no sé si lo guardé el artículo, como montañas vistas desde arriba, solo de ropa usada, botada en este desierto, ¿no es cierto?, ahí en Chile. Sí, licenciada, perdone que la corte, ¿sí? Pero para hacer un aporte, o sea, no es solamente ropa así usada o americana. Una vez leí un artículo yo, que hay marcas de súper lujo de ropa que tienen la práctica de desechar su ropa que no se logró vender para que las personas así con escasos recursos que no pueden acceder a estas marcas no las puedan usar y no pierda ese prestigio, ¿no? Exacto. Eso también tiene razón, Luis Carlos. Ahí me faltaba justamente afinar en ese criterio porque decía ropa nueva, etiquetada, de colecciones que ya son supuestamente obsoletas o pasadas de moda, están también botadas ahí. Entonces, y decía en el artículo que leí, decía mucha gente que comercializa, va y busca y escoge las de marca y se las lleva para venderla en tienda en ese desierto. Y decía también, hay aquellos que no pueden acceder a comprar, los venezolanos, los migrantes venezolanos en Chile, decía, van a estos basureros y recogen ropa para poder usar porque no tienen posibilidad para comprarse. Pero de todas maneras, el nivel de contaminación a lo que hacía referencia es porque es hartísima cantidad de prendas de vestir botadas a la basura, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que nos permite hacer una reflexión sobre este aspecto del que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Muy bien, muy bonito se torna cuando nosotros preguntamos y todo, más fácil cuando, o se torna más liviano cuando preguntan que cuando el profesor solamente habla de manera unilateral. Muy bien, entonces, lo vamos a dejar acá. Y lo que sí me gustaría, porque con ustedes todavía no tenemos fecha prevista para su primer parcial, ¿no es cierto? Y para el primer parcial, venga, voy a ver fechas para anotarme, porque de ahí me olvido. Entonces, nosotros estamos 9, para la siguiente semana podemos poner, voy a ver mi calendario. Para el jueves 16 puede ser, ¿no? Tenemos una semana para no atrasar mucho el proceso.
y que así luego ustedes no se vean saturados. Entonces, espérenme un ratingo. Primer parcial. Jueves 16 les dije, ¿no? Entonces, y entraría para este examen, vamos a seleccionar, por ejemplo, la primera unidad, que es las bases, perdón, la psicología como ciencia aplicada, más, ¿no es cierto?, su articulito ese que de su lectura previa que hicieron, perdón, el video diré que utilizamos para poder comparar, ¿no es cierto?, el de Psicópolis. Y segundo, incorporaremos lo que hace a su segundo trabajo práctico, que eso le va a facilitar incluso no tener que leer mucho, repasar, porque es el material que acabamos de terminar, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Procesos interpersonales. Relacionándolo siempre con el contenido, ¿no es verdad?, del trabajo práctico que ustedes han hecho, y entrarían, ¿no es cierto?, estas dos unidades nada más para la evaluación que ustedes tendrían pendiente para el 16. Entonces, no se confíen, porque a veces uno dice, ay, poquito, no, ya lo leímos, ya lo repasamos, ya no creo que tenga duda, pero tómense el trabajo, ¿no es cierto?, leer, son 20 puntos aquí que se juegan, ¿no?, y que eso les podría permitir estar más relajados para los siguientes exámenes que ustedes van a dar. ¿Ya? Entonces este sería su primer parcial, la modalidad igual a través de Classroom, con cuestionario similar a las preguntas, ¿no es cierto?, que se han hecho para el primer trabajo práctico, y esas características y el tiempo establecido en función del número de preguntas que se vayan a incorporar. A más número de preguntas, mayor tiempo para resolver. Si son un número reducido de preguntas, entonces también el tiempo va a fluctuar entre esa cantidad de preguntas que están establecidas para poder responder. ¿Ya? Entonces váyanse preparando. Cualquier duda que surja, lo resolvemos en el transcurso, ¿no es verdad?, de la otra clase, que todavía nos vamos a ver para ir avanzando otro tipo de contenido. ¿Ya? Muy bien, entonces, les deseo buen fin de semana. Ya, que todo esté bien, que les vaya bien en sus otras actividades, el resto de la semana que todavía nos queda, el día de mañana y el sábado para quienes trabajan de repente en otra actividad. ¿Ya? Muy bien, entonces, nos vemos. Luego, licenciada. Luego, Lisa. Luego, licenciada.